Cuando tu pasión cruza fronteras, te sientes en las nubes. ¿Te imaginas estudiar en la nube? Bienvenidos a nuestro primer episodio de este podcast Cloudnected, conectados en la nube. La educación digital toma cada día mayor protagonismo en el mundo debido a sus múltiples facilidades. En este podcast podrás saber qué es lo que ocurre en este movimiento que innova en la educación a través de sus protagonistas. Y te pido que nos acompañes a explorar diferentes historias de vida de estudiantes, docentes, familias y muchos otros que estudian en la nube. En el mundo de la educación existen miles de historias inspiradoras que han permitido cambios educativos importantes. La alegría, sentir la propia valía, ser apreciado y amado por otros, sentirse útil y capaz de producir son factores de gran valor para el alma humana, decía María Montessori, quien encuentra su inspiración a principios del siglo XX en Italia, cuando desafió las convenciones establecidas y transformó radicalmente la forma en la que se concebía la enseñanza. Montessori, de formación médica y atención al dato histórico, una de las primeras mujeres en conseguir dicho título en Italia, pero que también había estudiado ingeniería, antropología y filosofía, trabajaba en un hospital psiquiátrico cuando su investigación la vinculó a indagar acerca de la importancia de la educación y atención a niños en situación de discapacidad mental, y planteó la relación entre el abandono infantil y el desarrollo posterior de factores de riesgo en sus comportamientos y los expuso en un congreso de pedagogía. Gradualmente sus esfuerzos giraron en torno a niños en edad escolar y al enfrentarse a la dura realidad de barrios más vulnerables de la época en Roma, estableció la premisa de que los niños son sus propios maestros y que para aprender necesitan libertad y multiplicidad de opciones entre las cuales escoger. En apenas la primera mitad del siglo XX, Montessori expresó que la educación no daba suficientes oportunidades a los niños para su desarrollo, especialmente a los más vulnerables, y habló de las metodologías de premios y castigos que lastimosamente siguen estando vigentes en muchos lugares. Cuando escuchamos experiencias como las de Montessori, inmediatamente nos lleva a pensar en todos estos personajes de la historia que han participado en su evolución y progreso, y normalmente los sentimos distantes de nuestra cotidianidad. Pero lo que debemos saber es que ocurre a diario, y son muchas las personas que participan en estos cambios. En Cloudnected, las palabras guiarán el camino para responder a preguntas como ¿qué ocurre en el proceso de transformación educativa? ¿Qué motiva a alguien a cambiar su perspectiva para transformar la educación? ¿Cuáles son los retos de esa transformación? Y muchas preguntas más que nos permitirán descubrir de una forma cercana lo que ocurre en la educación en la nube. Para eso hoy tenemos una historia inspiradora de transformación. En este episodio conoceremos a César Yaya, un hombre que afronta desde un rol muy interesante una emocionante y además retadora travesía en el mundo de la educación digital. También les cuento que en el camino nos acompañarán algunas voces invitadas, las cuales nos compartirán sus perspectivas y nos permitirán ahondar en la educación digital. Así que bienvenido, César. Hola Santiago, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación. Es un espacio que considero será bastante interesante no solamente para compartir experiencias, sino también para hacer un proceso de autorreflexión respecto a mi trayectoria, respecto a mi camino y respecto a las posibilidades de transformación que aún existen. Muchas gracias, porque al final, César, esa es la idea, que podamos conectar a través de tu voz, entender qué es lo que está ocurriendo en la educación digital, pero a través de esas experiencias, de esos sentires, y creo que esa es la clave de nuestra conversación el día de hoy. Así que, antes que nada, me gustaría saber un poco acerca de ti. Cuéntanos qué haces, qué te gusta, qué estás haciendo en este momento. Ok, yo creo que para poder definir quién soy, siempre le he dado un valor importante a la formación. Entonces yo donde quiera que esté, siempre como que hablo de mi trayectoria académica, que ha sido como un factor determinante, pues idealmente en lo que soy. Yo soy licenciado en física, yo soy magíster en educación ambiental y soy doctorando también en educación ambiental, pero aparte soy un hombre apasionado por las artes manuales. Entonces me encanta todo lo que tiene que ver con el tejido y el macramé. Y dentro de la propia actividad digital, pues he podido tener espacios de formación y de inspiración que me han llevado incluso a incursionar en las redes sociales mostrando los tejidos que hago. Entonces eso termina siendo también una de las consecuencias de poder participar en este mundo digital, y es esa inspiración que me lleva a mostrar y a comunicar lo que realizo.
También algo fundamental en mí es que soy intérprete de lengua de señas colombiana. Entonces, toda la comunicación manual, gestual, pues es algo que no se separa de mí en ningún momento. Incluso toda mi vida académica, pregrado, maestría y doctorado, han estado permeados de todo este contexto de la educación de sordos y pues la comunicación mediante lengua de señas. Entonces creo que si recojo en 3 palabras lo que soy, prácticamente es que soy un educador, soy un intérprete y soy un apasionado por la investigación en educación. Educador, intérprete y apasionado por la investigación en la educación. ¿Qué se siente estar en un lugar en donde puedes aprovechar o donde puedes poner en equilibrio como esos elementos tan importantes para ti en tu vida? ¿Cómo se siente estar digamos, trabajar en la nube? Ese proceso ha sido de bastantes cambios y ha sido un proceso de conocerme a mí mismo. Yo trabajo en el colegio desde el primer día, desde ese primer momento lleno de dudas e incertezas y de preguntarme si realmente si estaría bien, si realmente podría tener la misma calidad de mi práctica de enseñanza en un espacio presencial ahora en un espacio virtual. Y realmente ese primer proceso solamente me hizo pensar en los limitantes que tenía. Es decir, mientras estaba en un espacio presencial, pues yo sabía, me gustaría poder estudiar tal cosa, pero no puedo porque estoy aquí. Me gustaría viajar a tal lugar, pero no puedo porque estoy aquí. Y cuando llegué a este espacio digital y me di cuenta como de ahora tengo esa disponibilidad de hacerlo, caí en un bloqueo de no saber qué hacer. Entonces, allí mismo comprendía que muchas veces no fue la situación que me limitaba al hacer, sino que el espacio no me estaba brindando la inspiración o la facilidad para poder desarrollarme en lo que quería. Y eso fue un choque bastante grande porque empecé a tener mucho tiempo para pensar y no sabía cómo ejecutarlo, no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo organizar. Cuéntanos un poco acerca de lo que hacías antes de estar en Genuine Digital School. Yo inicié mi pregrado en el 2014 y frente a la situación del contexto colombiano de no tener suficientes docentes en física y matemáticas, inicié mi vinculación laboral muy temprano, pues esto me permitió adquirir experiencia en colegios muy conservadores que me hacían realmente reflexionar si era realmente eso lo que yo quería hacer, si esa era la forma correcta de educar, si esas serían como las posibilidades de educar, porque pues prácticamente son colegios que manejan el modelo de escuela del siglo XVII, XVIII, XIX, XX, entonces era como muy complejo llegar a estos espacios y sentir que realmente tendría que alinearme a la forma en cómo se realizaban estos procesos. Puntualmente antes de entrar a Genuine, pues Genuine surge particularmente de esas consecuencias de la pandemia y pues puedo decir que fui uno de esos afectados porque pues yo trabajaba en un colegio de sordos enseñando física. Nos movimos a todo el espacio virtual, que fue realmente un reto. Normalmente se entiende que con personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, pues la enseñanza virtual es compleja, es un reto, pero pues con población que tiene algún tipo de discapacidad, el reto es aún mayor. Entonces, pues ese fue como mi preentrenamiento antes de llegar a Genuine, pero pues la pandemia y sus diferentes lógicas no posibilitaron que pudiese continuar allí. Además que en ese proceso de intentar transformar la educación, en cuanto estaba en el colegio de sordos, pues me fui beneficiado con una beca para realizar mi maestría. Solamente que mi maestría pues es en Brasil y tenía que dejar mi contexto, tenía que dejar mi casa y demás. Entonces pues eso me imposibilitó bastante de pues poder darle continuidad al proceso en Gen. Entonces me acuerdo mucho que para enero ya no tenía trabajo, no sabía qué hacer, no sabía si dedicarme solamente a estudiar, no sabía si buscar quizás una oportunidad para enseñar, porque siento que incluso en el mundo académico, si la investigación no está ligada a una práctica, pues se queda mucho en el aire, se queda mucho en las nubes, por decirlo así. Entonces sí necesitaba tener ese contacto con estudiantes, sí necesitaba tener ese contacto con una sala de clases para poder pues realmente tener una práctica educativa. Y me acuerdo mucho que surgió esa oportunidad virtual donde buscaban profesor de matemáticas. Yo siempre he enseñado física, pero ellos necesitaban un profesor de matemáticas. Y decían que la oferta iba a ser para trabajo online. Eso, pues realmente yo dije, no, yo creo que debe ser un robo. Yo creo que me van a robar, yo creo que es para alguna cosa rara, porque en mi contexto eso no era posible. O sea, pensar en un colegio que sea 100% virtual, eso no tiene sentido. Eso genera miedos,
eso genera como cualquier tipo de sensación, menos una buena sensación. Entonces, aún así, me arriesgué. Yo le preguntaba, me acuerdo que le preguntaba a mi mamá, ¿cómo será que es verdad? ¿Será que es mentira? ¿Será que me quieren engañar? Y pues las madres suelen ser sabias y me dijo que no iba a saberlo hasta que no lo intentara. Entonces ya inicié el proceso, estuve en varias entrevistas, hasta que un día por la tarde me llamaron y me dijeron, estás contratado, empiezas el lunes. Y yo dije, ¿y dónde voy a trabajar? ¿Será que tengo que utilizar uniforme? ¿Será que tengo que llegar a un lugar presencial? Fue un mundo totalmente diferente, fue una transformación tenaz, al punto que empecé a recibir capacitaciones de cómo utilizar el computador, de cómo unirme a las diferentes clases, de cómo participar de reuniones. Entonces fue muy, muy disruptivo porque fue volver a tener esa sensación de aprender. Yo ya, pues, todo un profesional, ya todo un licenciado, años de experiencia en educación, y llegar a este contexto totalmente nuevo, pues fue un reto enorme donde creo que lo más productivo o lo más provechoso es que incluso siendo digital, el personal del colegio se volvió muy próximo y siempre estuvo allí rodeándome para que pudiese crecer y para que pudiese desarrollar las habilidades que eran necesarias para enseñar en ese contexto virtual. Entonces ya para el 16 de enero del 2021 empezamos a tener reuniones, a conocernos, tuvimos una parte de un encuentro presencial. Entonces fue una aventura en la cual pues todavía me siento como un niño inexperiente al día de hoy. Incluso después de 3 años continúo aprendiendo, continúo explorando y pues realmente fue un cambio drástico en mi vida. Y además hablabas de un poco de ese crecimiento, de lo que significa el reto de transformar un poco la forma en la que veníamos haciendo las cosas a un nuevo escenario, un nuevo contexto, con unas características diferentes, ¿verdad? Pero que también ha sido acompañado por un crecimiento. Tú cuando entraste al colegio, entraste como docente y ahora estás como líder de área. Cuéntanos un poco de esa experiencia. ¿Cómo fue esa transición? Ok, eso fue súper interesante. Primero, porque cuando el colegio ingresó, o sea, cuando el colegio abrió con 2 programas. Un programa que era en español y un programa que era en inglés. Entonces, pues, yo tenía un nivel de inglés, diría que muy, muy bajo. Entonces dijeron, no, te encajas más en el perfil en español. Entonces yo enseñaba solamente mis materias en español. Ya en el proceso y con el crecimiento del colegio, porque pues siempre desde el inicio éramos como ese miedo, son pocos estudiantes, y si el proyecto no funciona, y si tengo que entonces buscar trabajo en otro lugar. Siempre era como una práctica llena de miedos, pero esos miedos iban desapareciendo al ver que cada vez llegaban más familias, cada vez llegaban más estudiantes, y eran familias estudiantes también que llegaban con los mismos miedos. Entonces era muy bonito ver que realmente teníamos un espacio de encuentro donde todos podíamos dialogar, donde podíamos abrirnos literalmente a todo tipo de comentario y expectativa y poder trabajar en ello. Entonces, cuando arrancamos, éramos 4 profes de matemáticas. Y en esos cambios, en esas dinámicas, un día la coordinadora me dijo que era necesario empezar a organizarnos, que era necesario pues tener un horizonte más común, que incluso estando todos lejos, porque los 4 profes estábamos en lugares diferentes, necesitábamos tener horizontes un poco más comunes. Y ella pues me colocó el reto de intentar colocar esa organización, pues principalmente porque mis estudios de maestría, que en ese momento tuve también durante ese primer año como la necesidad de decirles, miren, yo voy a estudiar, voy a hacer una maestría, pero quiero seguir trabajando. Y la respuesta que obtuve fue, te apoyamos, estudia, nosotros nos acomodamos, arreglamos espacios, tiempos, todo. Entonces, en esa medida y por la propia dinámica de mis investigaciones, entonces me colocaron el reto de asumir el liderazgo del área, que hasta hoy continúa siendo un reto en términos que pues el colegio ha crecido, las dinámicas han crecido, la cantidad de profesores ha aumentado, cada vez son más responsabilidades, son más profesores que acompañar, pero es un crecimiento increíble y totalmente indescriptible, porque termina siendo un proceso de formación, pero pasa solamente lo académico para estar en otros espacios como lo administrativo, como en términos de las relaciones interpersonales. Entonces ha sido un espacio y una oportunidad de crecimiento increíble para mí. Claro, y además que como todo ocurre
a un clic de distancia ocurre rápidamente, ¿verdad? Esos cambios, esa disposición de los equipos, esas estrategias, y también hace que el trabajo sea más ágil y que tengamos resultados más rápidos. ¿Cómo has sentido el crecimiento del colegio tú estando desde los primeros docentes hasta el día de hoy? ¿Cómo has notado que está en este momento organizados los equipos? ¿Qué notas? El crecimiento ha sido totalmente abrumador. Realmente, y cuando arrancó el proyecto teníamos mucha esperanza y mucha fe, pero mucho miedo también de que las cosas no funcionaran, porque pues también era como toda la estabilidad de todos los profesores y demás, pero al ver que realmente el proyecto tomaba cada vez más fuerza y que arrancaba mucho con esa visión de tomemos lo que sirve del colegio presencial, pero mejorémoslo desde lo digital, pues fue un cambio totalmente abrupto. Entonces yo me acuerdo mucho que cuando arrancamos las clases, eran clases de 60 minutos. Entonces era la hora completa porque en los colegios son 60 minutos. Y son 60 minutos en donde normalmente se tiene el tiempo de, bueno, yo tengo que salir de un salón, moverme quizás a otro edificio, moverme a otro salón, pero eso ya no pasaba en lo digital. Entonces empezábamos a percibir cosas que era necesario modificar y empezamos a incluir espacios de 10 minutos entre clase y clase y empezamos a tener encuentros con profesores para poder dialogar sobre las estrategias que estábamos trabajando, porque todos vivíamos mucho como en esa incerteza. Siempre el contexto de la educación digital, pues a voces ha sido que no es buena, que no es de calidad, pero el ver que ahora nosotros éramos los participantes en ese proceso, pues demandaba más exigencia de nosotros para hacer que nuestra práctica y nuestra labor realmente fuese hecha con calidad. Entonces empezábamos a dialogar, empezábamos a discutir, buscar estrategias, buscar páginas, recursos, ideas, todo en un proceso de socialización desde lo digital. Y fue algo tan próximo, algo tan cercano, que nunca se vivió en un espacio presencial. Entonces era muy evidente poder evidenciar ese tipo de transformaciones. Aparte que el colegio se establece como con esta relación con lo digital, con la tecnología, con el emprendimiento. Entonces ver cómo también estábamos creciendo hacia un punto más moderno, a incluir las nuevas tecnologías y a incluir los nuevos cambios, pues es totalmente abrumador, diría también, asusta, algunas veces asusta no ser capaz de acompañar el ritmo, pero al final del día el conocimiento adquirido y la experiencia nos enriquece muchísimo como docentes y como humanos. Muchas gracias, César. De hecho, estuvimos hablando con Lina María Ramírez, quien es cofundadora del colegio de Genuine Digital School, y le preguntamos por qué la gente que quiere transformar la educación le gusta la metodología digital. Porque en este momento los esfuerzos de aquellas personas que quieren transformar la educación se ponen en esos escenarios tecnológicos, en ese, digamos que en esa revolución digital en la que estamos viviendo y que avanza cada vez más y más rápido. Quiero que escuchemos un poco lo que ella tiene para decirnos. Bueno, la cultura de Genuine está basada un poco en la flexibilidad, en que las personas sean felices con lo que hacen, en que puedan crear, en que puedan innovar, siempre pensando en el compromiso con la educación que tenemos, pero también pensando en sus propios propósitos, en sus propios objetivos, en sus propios sueños, sin importar las barreras geográficas o físicas que tengamos. Algunas de las razones por que las personas podrían decidir trabajar en Genuine, ya siendo un poco más específico, pues es la flexibilidad, el compromiso con la educación, con el futuro, con una educación diferente, con una educación de vanguardia, que integre la tecnología, que seamos integrales y podamos ofrecer una educación que va más allá de lo tradicional, donde nuestros niños puedan ser emprendedores, donde podamos ayudarlos a ser creativos, a solucionar problemas. También digamos que la diversidad y la inclusión, tenemos docentes y estudiantes de todo el mundo, familias con diferentes religiones, con diferentes contextos de vida, con diferentes creencias, pero nosotros somos como ese lazo, como ese centro que une toda esta cantidad de personas diferentes, pero siempre todas con el mismo objetivo de brindarle a los estudiantes pues la mejor educación. Estamos en un ambiente multicultural, entonces nosotros fomentamos eso, permite que los colaboradores aprendan de diferentes perspectivas, que compartamos experiencias enriquecedoras y obviamente que también aprendamos de nuestras familias y de nuestros niños. Empoderamiento y autonomía. La metodología y la filosofía de Genuine permiten a los docentes
y a los colaboradores tener una cierta autonomía en el enfoque que le quieren dar a sus clases, permitiéndoles ser creativos, adaptar su enseñanza a las necesidades de los estudiantes para que sea un aprendizaje más significativo. Tenemos un impacto real. Trabajar en Genuine no es solo un trabajo, es una oportunidad para tener un impacto genuino en la vida de los estudiantes y en mi propia vida, en la propia vida de cada uno de nosotros, que tenemos sueños y que tenemos propósitos y que queremos que Genuine sea como ese trampolín que los impulse a lograr todos esos sueños. Queremos que esos sueños, esas pasiones de los docentes puedan desarrollarse paralelamente con los objetivos y los sueños que tiene Genuine. Genuine ha creado un ambiente donde el trabajo en equipo y la colaboración son esenciales, porque para nosotros es muy importante conocer la opinión del otro, poder que el otro me colabore. En algunas clases hay 2 profesores que están en diferentes partes colaborándose y ayudándose, y esto es muy importante para potencializar como toda esa cultura. En relación con lo que piensan los estudiantes, bueno, los valores de Genuine se reflejan en la experiencia educativa que tienen nuestros estudiantes. Los estudiantes se sienten apoyados, se sienten valorados y se sienten capacitados, se sienten capaces de lograr todo lo que se proponen en la vida, sienten que pueden solucionar problemáticas, aprecian la diversidad y la inclusión, sienten que están dentro del mundo y que están siendo preparados para ese mundo, y ven el emprendimiento y la creatividad como el primer paso para el desarrollo de sus sueños. La dulzura de los profesores es muy importante porque nosotros tenemos que encontrar personas que puedan emocionar y enganchar a nuestros estudiantes y que puedan mantener una relación, digamos, digital, y cuando hacemos encuentros presenciales, esa emoción, ese cariño que se le toma a los estudiantes y a los docentes se nota en abrazos largos, en lágrimas, en sonrisas. Eso es algo muy lindo en Genuine que queremos seguir conservando. Y bueno, Santi, muchísimas gracias, Santiago, por este podcast. Espero que todo el mundo pueda escucharlo, que pueda aprender un poco de nosotros y que se una también a nosotros. Bueno, César, como escuchaste, Lina nos está hablando acerca de elementos muy valiosos, muy importantes, como es esa cultura en donde reunimos voces y experiencias de muchos lugares del mundo en un mismo espacio, en un mismo momento. Esa flexibilidad, ese compromiso con la educación del futuro, en donde se integra la tecnología y se ofrece una educación que trasciende esas limitaciones tradicionales en las que de pronto tú y yo estudiamos. Pero hay algo que me genera un tema, una apreciación diferente, algo que me llama particularmente la atención, y es acerca de esa capacidad que tenemos para flexibilizar. Tú lo hablabas un poco antes, ¿no? De poder organizar los tiempos, de poder completar los proyectos de vida. Y es que eso lo relaciono mucho con que la educación digital al final se convierte en un estilo de vida. ¿Tú qué opinas al respecto? Es una realidad que me ha afectado directamente, porque como te comenté, ahorita me encuentro haciendo el doctorado. Entonces, el doctorado termina siendo un poco más de esa educación tradicional que no permite cierta flexibilidad como sí lo permite la educación digital. Entonces, en mi caso, me he sentido bastante beneficiado porque hay momentos en donde yo estoy dando mi clase aquí, pero hay momentos en donde estoy dando clase desde el laboratorio en la universidad. Hay momentos en donde puedo estar en diferentes espacios con diferentes recursos a mi alcance que me permiten enriquecer mi práctica docente y a su vez pues enriquecer también la práctica de los estudiantes. Entonces realmente el término de flexibilización muchas veces se asocia con que no, es que trabajo menos o tengo más tiempo libre o tengo más cosas que hacer. Y en parte, pues aunque resulta totalmente correcto y no es como muy alejado del concepto, esa flexibilización termina siendo un espacio de inspiración, termina siendo la oportunidad que tenemos para pensar qué podemos hacer, qué podemos mejorar y qué podemos transformar. Porque incluso varios estudios dicen que los profesores no tienen tiempo para pensar y se vuelven simplemente reproductores de sus prácticas. Entonces, en este caso, la educación digital, aparte de acoplar lo mejor de los avances tecnológicos, nos da tiempo para pensar y nos da tiempo para ver realmente cómo podemos articular estas tecnologías a nuestra práctica y cómo podemos ampliar el campo de visión de los estudiantes. Entonces es muy interesante y muy gratificante ver estudiantes que llegan con ideas increíbles, ver estudiantes que se sienten en la libertad de tomar papeles de liderazgo, ver estudiantes que socializan y comprenden los conceptos de una forma totalmente disruptiva, y todo por el enriquecimiento de sus prácticas, todo por el tiempo que tienen para pensar
y a su vez por la orientación que los profesores dan, por la misma flexibilización que tienen de abordar los conceptos desde diferentes perspectivas y diferentes prácticas. Claro, y al final tú notas como docente ese impacto en los estudiantes, esas formas diferentes de ver la realidad, de entenderla, de acercarse a ellos a través de esos conocimientos que ocurren día a día, a través de este entendimiento de lo que ellos quieren, ¿sí? Cuéntame cómo el tema de la educación digital, cómo estas formas de comunicarte o interactuar con tus estudiantes, pues te han permitido identificar cuáles son sus intereses, cuáles son, digamos, esas características en las que podrías personalizar una clase. Yo creo que aquí cuando hablamos de educación digital, muchas veces se asocia de cómo el profesor está educando digitalmente, pero creería que es más acertado decir que es el estudiante quien educa digitalmente al docente. Entonces, en muchos espacios, la educación se ve muy alejada de los estudiantes, muy alejada de ellos. Ellos son simplemente cajitas que tenemos que llenar de cositas y listo. Pero en este contexto de la educación digital, estos estudiantes toman un liderazgo diferente al mostrarnos a los profesores cómo se utilizan los recursos, cómo podemos enriquecer, cómo podemos traer cosas que quizás por nuestras mentes nunca pasaron. Entonces, muchos de estos recursos que ellos traen para personalizar fondos, para personalizar avatars, para poder utilizar incluso diferentes herramientas de inteligencia artificial para poder enriquecer sus trabajos, sus tareas y actividades, es increíble. Entonces, yo creo que realmente este proceso de educación digital está siendo por parte de los estudiantes a los profesores, porque son ellos quienes nos terminan diciéndonos, a mí me gusta este juego, ¿por qué no lo hacemos relacionado a este juego? Yo encontré este lenguaje de programación, ¿por qué no podemos explorarlo? Eso se parece mucho a alguna cosa que vi en televisión, que vi en esta cosa, que vi en la otra. Entonces termina siendo un enriquecimiento enorme porque la educación pasa a ese nivel digital e impacta la práctica y impacta la realidad de todos. Y no solamente en un contexto particular, sino es general, es alrededor del mundo. Es increíble. Sí, claro, es multicultural al final y cada cultura trae unas perspectivas y una forma de aproximarse a la realidad distinta que al final en un espacio educativo garantiza que haya un mayor, que se puedan abordar desde esas perspectivas y una mayor profundidad en el conocimiento del mundo global. Y justamente, César, te quería comentar acerca de una experiencia que desarrolló nuestra docente Kate Moraes para nuestros estudiantes a través de una herramienta digital. Así que quiero invitarte a que escuches esto que nos comenta Kate y que podamos hablar al respecto de las herramientas digitales. Entonces vamos allá. Today we are talking about Milanote, a digital tool that I use to engage students of all learning styles in my English language arts classroom. You can find this at www.milanote.com. Milanote is literally a visual note-taking tool on steroids. I had a wonderful experience with using this multimedia app in an assignment for students to explore the use of AI in the classroom in an ethical manner. And I was really impressed with their final work. I find that in most of my assignments, students are really focused on the completion of the assignment, and they miss out on all the little teachable moments such as the planning phase, they're using their critical thinking skills, and also applying big picture thinking. It is a great tool, especially for students from different multiple intelligence, such as your visual learners, spatial and linguistic learners. In the digital online setting, Milanote can be used to create interactive learning experiences, which is very engaging and challenging for all our students. So whether you, teachers, are looking for a new way to engage your students, or whether you're a student that's looking for a more visual way to learn, please make sure you listen to this podcast. So now here's a few tips to create effective Milanotes. So start off by creating a template for each assignment. This will help the students to see the different steps involved in the assignment and plan their time accordingly. Use Milanote in brainstorm ideas. For students, you can use creative mind maps, mood boards, visual representations of your thoughts. It could also be a place where you can store information for later use. It is a great tool for group work where you can share this with your classmates and teachers.
It can also help you to get positive and productive feedback and learn from one another. Please make sure that you set deadlines for each step of the assignment. This will help the students to stay on track and avoid rushing at the end. Make sure you reward students that use the Mila Note effectively and share their efforts in the classroom and with one another. So Mila Note is truly your go-to app if you want students to break down larger projects into smaller, manageable tasks. It also helps students who sometimes tend to feel a little bit overwhelmed by large projects. It helps them to stay organized and stay on track. So teachers, students, and parents, if you are really looking for a digital tool that will help you engage and learn and also have fun while you're learning, I can really recommend using Mila Note. I believe the best reason for using this tool is when I received a note from one of my students which said the following: "Teacher, let me tell you, you're an amazing teacher. All of your classes are incredible and they are fun and not boring atmosphere. I hope you continue like this because truly your classes are one of my favorites." Now, that is the best reason for using this tool. Thank you for listening to this podcast. I hope you enjoy the show and I hope you find it helpful. We are aiming to create a really energetic and educational community for our parents, our teachers, and our students. We want you to provide you with resources and information that will help you to be successful in the classroom and at home. Thank you so much for listening. Bueno, nuestra herramienta del mes es Mila Note, como nos decía Kate, y pues me parece muy interesante la forma en la que ella utiliza esta herramienta para hablar de un tema tan importante que está ocurriendo, y es el tema de del boom de las inteligencias artificiales, ¿verdad? Cuando ya se volvió algo de acceso público, el que la mayoría de personas podemos solo con entrar a internet poder googlearla, ¿cierto? Y ella utiliza un recurso tecnológico que es Mila Note para que los estudiantes construyan un dashboard o una cartilla de cómo abordar éticamente el uso de las inteligencias artificiales en la parte educativa. No sé si tú has tenido alguna experiencia similar, algún elemento en donde de pronto a través del uso de alguna herramienta tecnológica para ti como docente o inclusive para los estudiantes cuando las aplicas han superado esas expectativas. ¿Has notado como, wow, esto de pronto en otro escenario, de pronto con otro recurso más presencial no lo hubiera podido lograr? ¿Has tenido esa percepción en algún momento? Particularmente para este periodo hemos estado trabajando como una construcción de proyectos y estamos intentando articularlo al uso de Minecraft. En este caso, ellos tienen acceso al Minecraft Education, en donde pues ellos son unos expertos. Ellos han intentado, ellos me han mostrado cómo se organiza, cómo se maneja, todas las diferentes potencialidades que podemos hacer, que pues mi nivel en términos de este videojuego es muy reducido. Pero entonces lo que estamos trabajando es cómo nosotros podemos proponer una solución a una situación global, a un problema global, desde la aplicación de la física. Y ellos lo orientaron a la construcción de máquinas a partir de una idea particular. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, hay un estudiante que le preocupa mucho la cantidad de plástico en los océanos. Y entonces él está investigando como toda la física que se encuentra detrás del problema de las mareas, todo lo que se encuentra detrás del movimiento de las corrientes oceánicas. Y en su pretensión, él desea diseñar una máquina que utilice la rotación de las olas para poder captar todo el plástico del océano. ¿Y dónde él está manifestando esta idea? Él la está diseñando a partir de las construcciones en Minecraft. Entonces es muy bueno como él toma todo este recurso teórico, cómo lo asocia a un problema real, a un problema puntual que impacta el mundo en escala global, y utiliza este recurso digital para intentar evidenciar cómo él está pensando una posible solución. Entonces es muy didáctico porque tenemos un modelo, una máquina, una estructura en 3 dimensiones, por decirlo así, que nos permite tener una idea general de realmente cómo se puede atender y cómo se puede resolver este tipo de problemáticas. Entonces, con total seguridad, poder desarrollar este tipo de estudios en un espacio presencial, pues no sería tan enriquecedor como si ha sido a través de esta herramienta digital. Y al final, lo que busca el docente es garantizar que esa experiencia de aprendizaje sea interesante para el estudiante. Entonces yo creo que poder articular, porque lo que me estás diciendo es algo muy interesante, porque articula
un problema del mundo con un interés genuino del estudiante, ¿sí? Un interés genuino del estudiante por solucionar un problema del mundo, y a partir de la educación, ¿sí? Que le permite tener esa visión, le permite tener esas herramientas y construir nuevos saberes a través de ese pensamiento crítico que genera, y cómo puede desarrollar esa idea además divirtiéndose, además en un espacio que resulta cercano a él, como puede ser Minecraft, ¿no? Eso al final pues genera que la expectativa que tiene el estudiante por entrar a la próxima clase se mantenga, y que mantenga esa motivación para abordar esos elementos, al mismo tiempo que aprende acerca de algún elemento de la física o de la matemática en tu caso particular. Me parece muy interesante y muy chévere lo que estás logrando con tus estudiantes. Más o menos, ¿de qué edades o en qué grado están estos estudiantes con los que estás trabajando Minecraft Education? Yo trabajo con los niños más grandes. Entonces yo estoy con los niños que van desde grado 9 hasta grado 12. Entonces ellos tienen en promedio entre 14 y 18 años, los más grandecitos. Entonces es realmente contrastar, por ejemplo, las ideas con las que llegan los más pequeñitos, que en este caso tienen 14 años, junto a los más grandes. Entonces es curioso ver cómo los más grandes tienen como una preocupación mayor, porque intentan asociarlo muchísimo más a lo real. En cambio que los más jovencitos, por decirlo así, dejan volar su imaginación y su creatividad a partir de una posibilidad. Entonces algo que dialogábamos mucho en clase y que incluso ellos mencionaban es: yo no necesito pensar en una máquina con los recursos que hay ahora, sino que necesito desarrollar la idea de cómo solucionarlo en un futuro. Ya alguien más pensará en cómo desarrollar la tecnología para que mi idea pueda tener una eficiencia real. Entonces es muy increíble cómo ellos empiezan a relacionar ideas, cómo empiezan a tener un diálogo que es dentro de lo real, hablando de posibilidades, pero también no dejan ese lado creativo para atender un problema enorme. Entonces sí termina siendo una experiencia educativa muy enriquecedora. Me gustaría que escucháramos en este momento la voz de uno de nuestros estudiantes que nos quiere comentar acerca de por qué le gusta tanto estudiar en lo digital, por qué le gusta tanto estar acá con nosotros. Entonces vamos a escuchar. Hello, my name is Gustavo Pimentel. I am 7 years old. I live in Viña del Mar, Chile. I am a second grade student at Genuine. Welcome children from all over the world to listen this podcast. I want to tell you why this school is the best a child can have. At Genuine, we are really allowed to think for ourselves, question ourselves, and have different opinions. We are valued for being unique, and teachers enhance our talents. I have amazing classmates whom I look up to and who will look up to me. We all have different abilities that complement each other. I love the classes. They are very entertaining. All teachers are nice. Social and emotional skills are worked hard. This school invites important people to tell us about experiences, one of whom inspired me to write my first book, The Raggedy Doctor, based on stories from a British series. The teachers encourage us to prepare topics of our personal interest, which means we can learn more about ourselves. In my case, I wanted to talk about the Titanic, the book I'm writing, my sport hockey, and my hobbies like spiders or towers. Having that personal space is very important to me. Also knowing these interests of my classmates make us feel close, despite the distance between countries. I really feel that Genuine is the best school that a child can be in. Thank you for listening. Bueno, César, definitivamente esas son las voces que dan sentido a lo que hacemos. Los estudiantes al final son el centro de todas las experiencias que construimos como docentes, de todo lo que queremos ofrecerles a nuestras familias, pues al final que el estudiante pueda
no solo acercarse o alcanzar esas expectativas que tiene, sino que construya nuevas expectativas que le permitan ver más allá y que cuando salga de una clase diga, quiero seguir trabajando en esta idea porque me gusta, porque la disfruto y porque además sé cómo hacerlo. Entonces al final, voces como estas son las que dan sentido a todo lo que hacemos, definitivamente. César, te quiero hacer una pregunta que nos realiza un padre de familia y es acerca del docente. Y él nos pregunta, ¿cuál es el papel de los educadores en la educación digital? ¿Cómo están adaptando esos métodos de la enseñanza de lo presencial o de lo tradicional a estos escenarios digitales? ¿Tú qué podrías decirnos desde tu experiencia como docente? Particularmente ese tipo de preguntas son muy complejas y yo creo que en cada momento y en cada parte del desarrollo de nuestra práctica podríamos tener una respuesta totalmente diferente. Por lo tanto, creo que en este punto el papel del educador digital termina siendo una tarea también de mediación. El ejercicio docente es de mediación, pero la práctica dentro de lo digital implica que seamos un mediador mucho más amplio, mucho más general dentro de las temáticas de los estudiantes. Particularmente, por ejemplo, ellos están en una clase donde tienen acceso al Internet, tienen acceso al mundo mediante Internet. Y muchas veces, pues en Internet no todo lo que se encuentra es cierto, entonces existe esa posibilidad de que se empiece a desmitificar diferentes aspectos, diferentes encuentros, diferentes informaciones que se encuentran en Internet. Entonces, el profesor digital termina siendo un referente de la verdad durante el desarrollo de la clase. Termina siendo esa referencia de lo que es correcto y de lo que es cierto frente a los tópicos que se van desarrollando. Es medio que el papel de un juez respecto a cómo se desarrolla la clase, porque ellos siempre tienen ese tipo de comentarios de yo vi en TikTok que esto funciona así, pero yo vi en YouTube que eso es así y yo vi que esto puede funcionar de otras formas. Entonces ellos se sienten inspirados y curiosos mediante todo el proceso de la educación digital, traen estos elementos a la clase y es el profesor quien termina determinando qué podemos tomar, qué podemos profundizar, cómo lo podemos organizar de una forma diferente para que ese interés y ese gusto particular que tiene el estudiante pueda ser estimulado y no se vea simplemente eliminado o reducido, porque muchas veces no tenemos un conocimiento profundado en él. Entonces, dentro de este proceso digital, al estar tan articulados a Internet, nuestras fuentes de información terminan siendo infinitas. Bien, o sea que un docente definitivamente tiene que ser lo suficientemente amplio como para acompañar y guiar esos intereses personales y esos enfoques y diversidad de recursos con los que llegan los estudiantes. Y además poderlos orientar a través de una metodología o a través de alguna estrategia para que sepan cómo pueden aplicar esa información y cómo pueden continuar en ese proceso investigativo y que tengan esa venita, como decimos, de la curiosidad, ¿correcto? Exactamente. Y César, y a nivel de personalidad, ¿qué te has dado cuenta con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo es un docente ya con esas características más personales? ¿Cómo es un docente digital? Yo creo que algo que nos caracteriza mucho es que somos extremadamente conversadores. Entonces sí tenemos muchos espacios para dialogar y conversar y pensar y planear, pero también hemos desarrollado esa faceta de la comunicación digital. Entonces nos comunicamos con imágenes, nos comunicamos con memes, nos comunicamos con comentarios de frases populares que terminan enriqueciendo nuestro conocimiento, porque como también no solamente los estudiantes son de diferentes países, sino también los profesores, terminamos teniendo una perspectiva de cómo se piensa la educación en todos los diferentes espacios y contextos de ellos. Entonces tenemos un enriquecimiento como sujetos increíble, donde podemos compartir estudios, donde podemos compartir experiencias, estrategias, recursos que terminan directamente afectando nuestra práctica educativa. Muy bien, César. Ya para cerrar, quiero hacerte dos preguntas y es porque veo que hablas con mucha pasión por lo que haces y me gustaría saber cómo quieres continuar transformando la educación y también qué cosas se vienen para tu área. Ahí las preguntas son complejas, pero Son complejas, sé que son difíciles, pero quiero aprovechar este espacio para que todos podamos escuchar lo que opina un docente que está viviendo esa transformación educativa. ¿Cómo quieres continuar transformándola? Y pues ya de ñapa, un poquito de bonus, ¿sí? ¿Qué es lo que viene ahorita para los estudiantes en el área que representa?
Entonces, así a grandes rasgos, yo creo que uno de los educadores que más admiro en el mundo es Paulo Freire, y pues él coloca que nosotros no estamos, o sea, que la educación no transforma el mundo, sino que la educación transforma a quienes van a transformar el mundo. Entonces, en esa medida, el compromiso que tenemos por nuestras clases, por nuestras prácticas y por la formación de nuestros estudiantes es nuestra forma de transformar el mundo. Y la forma en cómo nosotros, en contacto con ellos, nos transformamos para articular todos los recursos digitales y todo este tipo de herramientas tecnológicas que podemos encontrar, explorar e incluso crear, termina siendo un refuerzo de ese compromiso que como educadores tenemos con la transformación social. Entonces es increíble ver realmente cómo la práctica se materializa, cómo se puede evidenciar estas transformaciones poco a poco en la forma crítica en que los estudiantes van desarrollando su conocimiento matemático, particularmente en el área de matemáticas, pero también un conocimiento que está muy enfocado en los problemas actuales del mundo. Y ya para el área de matemáticas, particularmente el próximo 24 de octubre, ya en menos de 2 mesecitos, tenemos nuestro día matemático, nuestra celebración del Día de la Matemática, en donde estamos incentivando a los estudiantes a que ellos presenten la forma en cómo ellos han aprendido. Entonces no dejarlo como un espacio de vamos a aprender más matemáticas y vamos a hablar más de matemáticas, sino que los estamos empoderando para que sean ellos quienes puedan contarle a sus propios compañeros la forma en cómo ellos han sentido esa transformación en la percepción de las matemáticas en estos contextos digitales. Y también las estrategias que han utilizado para entenderlas mejor, para aproximarse a ellas, cómo las han aplicado, y seguramente eso va a abrir la perspectiva de otros, de pronto, estudiantes que no encuentran esa cercanía con las matemáticas, que ya de entrada es un tema que para muchos resulta complejo, pero que cuando realmente comprenden que no es tan difícil, que uno no se debe dejar abrumar tanto por las ecuaciones y demás, uno empieza a entender cómo funciona el mundo a través de ese lenguaje tan interesante como es el de las matemáticas. Y es mejor hablar de esa experiencia del aprendizaje en un día como ese que aprender a hacer otra ecuación, ¿correcto? Exactamente. Creo que consigues tomar los elementos más importantes de mi comentario. Entonces sí, concuerdo contigo. Bueno, César, muchas gracias por acompañarnos en este espacio tan enriquecedor en donde, desde tu perspectiva, la de una persona que trabaja en un colegio que impulsa esa construcción de puentes para minimizar esas brechas educativas que de pronto ocurren en la tradicional, pues nos ha compartido un poco de lo que haces desde tu rol, cuáles han sido esas experiencias de los estudiantes, y que pues nos has permitido entender lo que significa ser docente, un docente en la educación digital, y también con saber cómo es un estudiante en la educación digital desde la visión de un docente. Así que muchas gracias por estar acá y espero que puedas acompañarnos más adelante nuevamente con una invitación como estas o como una de nuestras voces invitadas, César. Muchísimas gracias por el espacio. Considero rotundamente que es una oportunidad tanto de comunicar como de reflexionar sobre mi propia práctica, y pues quedo más que agradecido por la invitación. Listo, César. Pues ya llegamos al cierre de nuestro primer episodio. Hablamos de cómo podemos ser transformadores educativos, cómo somos ciudadanos del mundo que cada vez está más digitalizado, y acerca de esos esfuerzos que realizan las personas que desde la nube traspasan barreras. Yo les quiero dejar esta siguiente pregunta para que reflexionen, y es que nos imaginemos en ese salón de clase en el que nosotros estudiamos. ¿Qué tanto ha cambiado un salón en 100 años? ¿Qué tanto ha cambiado un salón de clase en 100 años? Reflexionemos acerca de ello. Y por último les quiero agregar que en nuestro siguiente episodio contaremos con un invitado que nos llevará por el camino de las posibilidades que le da estudiar en un colegio digital. Así que nos vemos en la nube. Muchas gracias.